Repite estas preguntas de poder por 21 días y programa tu mente para dominar el arte de hablar en público. ¿Por qué me encanta hablar en público y lo disfruto muchísimo? ¿Por qué a las personas les encanta todo lo que tengo que decirles? ¿Por qué la gente se beneficia mucho de todo lo que les digo? ¿Por qué siempre doy mensajes positivos e inspiradores? ¿Por qué me siento en mi elemento en cada exposición? ¿Por qué soy de lo mejor cuando hablo con el público? ¿Por qué mi comunicación es precisa, directa e interesante? ¿Por qué sé contar historias que atrapan la atención de los demás? ¿Por qué mi plática es divertida y muy interesante? ¿Por qué manejo el arte de captar la atención de los demás? ¿Por qué sé cómo hacer que todos me pongan atención? ¿Por qué me divierto mucho en el escenario? ¿Por qué disfruto enormemente que todos me miren? ¿Por qué amo ser protagonista y que todos me vean? ¿Por qué me encanta ser el foco de atención? ¿Por qué me la paso genial dando pláticas y exposiciones? ¿Por qué sé muy bien cómo sonar interesante y cautivar a los demás? ¿Por qué mi charla es fluida, coherente y muy interesante? ¿Por qué me encanta hablar y que todos me escuchen? ¿Por qué tengo tantas cosas interesantes de qué hablar? ¿Por qué todo lo que digo es muy interesante, divertido y valioso? ¿Por qué mi personalidad es extrovertida y amo ser protagonista? ¿Por qué tengo el control absoluto de la situación y del escenario? ¿Por qué siempre doy lo mejor de mí en cada charla? ¿Por qué sé comunicar mis ideas con precisión? ¿Por qué mi manera de exponer es interesante, divertida y valiosa? ¿Por qué sé cómo conectar con el público? ¿Por qué amo hacer conexión con el público? ¿Por qué domino el escenario a la perfección? ¿Por qué mi discurso es claro, sincero, interesante y muy valioso? ¿Por qué proyecto autoridad, seguridad, personalidad y dominio del tema? ¿Por qué mi comunicación es clara y se entiende a la perfección? ¿Por qué me conduzco con naturalidad, seguridad y carisma? ¿Por qué sé cómo tener éxito con el público? ¿Por qué hasta el público más difícil me lo sé ganar? ¿Por qué soy inmune a las críticas, las ignoro y atrapo a mi público? ¿Por qué soy alguien experto en darle la vuelta a la situación para tenerla a mi favor? ¿Por qué manejo los ritmos, los silencios y la entonación con precisión? ¿Por qué siempre estoy en plenitud de energía en el escenario? ¿Por qué disfruto ser el centro de atención?
¿Por qué amo ser el centro de atención? ¿Por qué siempre tengo algo muy valioso que aportar en mi comunicación? ¿Por qué tengo toda la preparación para dominar el escenario? ¿Por qué me manejo con autoridad, poder y convicción? ¿Por qué expreso mis ideas con tanta claridad? ¿Por qué es muy agradable ser el centro de atención? ¿Por qué disfruto las miradas de los demás? ¿Por qué me encanta que todos me vean y me escuchen? ¿Por qué mi seguridad y confianza son arrolladoras? ¿Por qué sé cómo ganarme el respeto y el cariño del público? ¿Por qué mi bandera es la honestidad y eso es irresistible para el público? ¿Por qué soy una persona experta en comunicación? ¿Por qué hablo y me conduzco con mucha seguridad y empatía? ¿Por qué desbordo confianza, carisma, seguridad y simpatía? ¿Por qué sé cómo caerle bien a los demás? ¿Por qué sé cómo ganarme el cariño del público y hacer que me amen? ¿Por qué mi poder de convencimiento es asombroso? ¿Por qué tengo tantas cosas que decir y ya quiero compartirlas? ¿Por qué las palabras salen de mi boca con precisión, claridad y naturalidad? ¿Por qué mi comunicación es de lo mejor? ¿Por qué siempre tengo muchas cosas importantes e interesantes que decir? ¿Por qué sé cómo conectarme con el público de manera asombrosa? ¿Por qué disfruto enormemente que todos me escuchen? ¿Por qué modulo la voz y manejo con maestría el mensaje que doy? ¿Por qué amo presentar mis ideas y compartirlas con los demás? ¿Por qué hago que mis palabras tengan un efecto positivo en el público? ¿Por qué mi oratoria es poderosa e inspiradora? ¿Por qué disfruto mucho el escenario y hablo con toda confianza? ¿Por qué sé cómo hacer que el público de verdad me acepte? ¿Por qué soy fuerte y hablo con libertad todas mis palabras? ¿Por qué vivo feliz y puedo hablar donde yo quiera? ¿Por qué cada vez que hablo en público me realizo más como persona? ¿Por qué soy muy feliz cuando hablo en público? ¿Por qué impacto de manera tan positiva a los demás? ¿Por qué mi sola presencia cambia la energía del lugar y eleva la vibración? ¿Por qué mi dicción y mis palabras vibran con todo a mi alrededor y todos me quieren escuchar? ¿Por qué mi oratoria es extraordinaria? ¿Por qué me encanta mirar a mi público y hacer conexión con ellos? ¿Por qué mi lenguaje corporal refleja tanta seguridad, autoridad y confianza? ¿Por qué siento comodidad al expresar mi opinión cuando la gente me mira? ¿Por qué expreso mis ideas libre y fluidamente?
¿Por qué mi voz mantiene el tono adecuado? ¿Por qué mi mensaje es claro, conciso y lleno de sabiduría? ¿Por qué me encanta hablar en público y lo disfruto muchísimo? ¿Por qué a las personas les encanta todo lo que tengo que decirles? ¿Por qué la gente se beneficia mucho de todo lo que les digo? ¿Por qué siempre doy mensajes positivos e inspiradores? ¿Por qué me siento en mi elemento en cada exposición? ¿Por qué soy de lo mejor cuando hablo con el público? ¿Por qué mi comunicación es precisa, directa e interesante? ¿Por qué sé contar historias que atrapan la atención de los demás? ¿Por qué mi plática es divertida y muy interesante? ¿Por qué manejo el arte de captar la atención de los demás? ¿Por qué sé cómo hacer que todos me pongan atención? ¿Por qué me divierto mucho en el escenario? ¿Por qué disfruto enormemente que todos me miren? ¿Por qué amo ser protagonista y que todos me vean? ¿Por qué me encanta ser el foco de atención? ¿Por qué me la paso genial dando pláticas y exposiciones? ¿Por qué sé muy bien cómo sonar interesante y cautivar a los demás? ¿Por qué mi charla es fluida, coherente y muy interesante? ¿Por qué me encanta hablar y que todos me escuchen? ¿Por qué tengo tantas cosas interesantes de qué hablar? ¿Por qué todo lo que digo es muy interesante, divertido y valioso? ¿Por qué mi personalidad es extrovertida y amo ser protagonista? ¿Por qué tengo el control absoluto de la situación y del escenario? ¿Por qué siempre doy lo mejor de mí en cada charla? ¿Por qué sé comunicar mis ideas con precisión? ¿Por qué mi manera de exponer es interesante, divertida y valiosa? ¿Por qué sé cómo conectar con el público? ¿Por qué amo hacer conexión con el público? ¿Por qué domino el escenario a la perfección? ¿Por qué mi discurso es claro, sincero, interesante y muy valioso? ¿Por qué proyecto autoridad, seguridad, personalidad y dominio del tema? ¿Por qué mi comunicación es clara y se entiende a la perfección? ¿Por qué me conduzco con naturalidad, seguridad y carisma? ¿Por qué sé cómo tener éxito con el público? ¿Por qué hasta el público más difícil me lo sé ganar? ¿Por qué soy inmune a las críticas, las ignoro y atrapo a mi público? ¿Por qué soy alguien experto en darle la vuelta a la situación para tenerla a mi favor? ¿Por qué manejo los ritmos, los silencios y la entonación con precisión? ¿Por qué siempre estoy en plenitud de energía en el escenario? ¿Por qué disfruto ser el centro de atención?
¿Por qué amo ser el centro de atención? ¿Por qué siempre tengo algo muy valioso que aportar en mi comunicación? ¿Por qué tengo toda la preparación para dominar el escenario? ¿Por qué me manejo con autoridad, poder y convicción? ¿Por qué expreso mis ideas con tanta claridad? ¿Por qué es muy agradable ser el centro de atención? ¿Por qué disfruto las miradas de los demás? ¿Por qué me encanta que todos me vean y me escuchen? ¿Por qué mi seguridad y confianza son arrolladoras? ¿Por qué sé cómo ganarme el respeto y el cariño del público? ¿Por qué mi bandera es la honestidad y eso es irresistible para el público? ¿Por qué soy una persona experta en comunicación? ¿Por qué hablo y me conduzco con mucha seguridad y empatía? ¿Por qué desbordo confianza, carisma, seguridad y simpatía? ¿Por qué sé cómo caerle bien a los demás? ¿Por qué sé cómo ganarme el cariño del público y hacer que me amen? ¿Por qué mi poder de convencimiento es asombroso? ¿Por qué tengo tantas cosas que decir y ya quiero compartirlas? ¿Por qué las palabras salen de mi boca con precisión, claridad y naturalidad? ¿Por qué mi comunicación es de lo mejor? ¿Por qué siempre tengo muchas cosas importantes e interesantes que decir? ¿Por qué sé cómo conectarme con el público de manera asombrosa? ¿Por qué disfruto enormemente que todos me escuchen? ¿Por qué modulo la voz y manejo con maestría el mensaje que doy? ¿Por qué amo presentar mis ideas y compartirlas con los demás? ¿Por qué hago que mis palabras tengan un efecto positivo en el público? ¿Por qué mi oratoria es poderosa e inspiradora? ¿Por qué disfruto mucho el escenario y hablo con toda confianza? ¿Por qué sé cómo hacer que el público de verdad me acepte? ¿Por qué soy fuerte y hablo con libertad todas mis palabras? ¿Por qué vivo feliz y puedo hablar donde yo quiera? ¿Por qué cada vez que hablo en público me realizo más como persona? ¿Por qué soy muy feliz cuando hablo en público? ¿Por qué impacto de manera tan positiva a los demás? ¿Por qué mi sola presencia cambia la energía del lugar y eleva la vibración? ¿Por qué mi dicción y mis palabras vibran con todo a mi alrededor y todos me quieren escuchar? ¿Por qué mi oratoria es extraordinaria? ¿Por qué me encanta mirar a mi público y hacer conexión con ellos? ¿Por qué mi lenguaje corporal refleja tanta seguridad, autoridad y confianza? ¿Por qué siento comodidad al expresar mi opinión cuando la gente me mira? ¿Por qué expreso mis ideas libre y fluidamente?
¿Por qué mi voz mantiene el tono adecuado? ¿Por qué mi mensaje es claro, conciso y lleno de sabiduría? ¿Por qué me encanta hablar en público y lo disfruto muchísimo? ¿Por qué a las personas les encanta todo lo que tengo que decirles? ¿Por qué la gente se beneficia mucho de todo lo que les digo? ¿Por qué siempre doy mensajes positivos e inspiradores? ¿Por qué me siento en mi elemento en cada exposición? ¿Por qué soy de lo mejor cuando hablo con el público? ¿Por qué mi comunicación es precisa, directa e interesante? ¿Por qué sé contar historias que atrapan la atención de los demás? ¿Por qué mi plática es divertida y muy interesante? ¿Por qué manejo el arte de captar la atención de los demás? ¿Por qué sé cómo hacer que todos me pongan atención? ¿Por qué me divierto mucho en el escenario? ¿Por qué disfruto enormemente que todos me miren? ¿Por qué amo ser protagonista y que todos me vean? ¿Por qué me encanta ser el foco de atención? ¿Por qué me la paso genial dando pláticas y exposiciones? ¿Por qué sé muy bien cómo sonar interesante y cautivar a los demás? ¿Por qué mi charla es fluida, coherente y muy interesante? ¿Por qué me encanta hablar y que todos me escuchen? ¿Por qué tengo tantas cosas interesantes de qué hablar? ¿Por qué todo lo que digo es muy interesante, divertido y valioso? ¿Por qué mi personalidad es extrovertida y amo ser protagonista? ¿Por qué tengo el control absoluto de la situación y del escenario? ¿Por qué siempre doy lo mejor de mí en cada charla? ¿Por qué sé comunicar mis ideas con precisión? ¿Por qué mi manera de exponer es interesante, divertida y valiosa? ¿Por qué sé cómo conectar con el público? ¿Por qué amo hacer conexión con el público? ¿Por qué domino el escenario a la perfección? ¿Por qué mi discurso es claro, sincero, interesante y muy valioso? ¿Por qué proyecto autoridad, seguridad, personalidad y dominio del tema? ¿Por qué mi comunicación es clara y se entiende a la perfección? ¿Por qué me conduzco con naturalidad, seguridad y carisma? ¿Por qué sé cómo tener éxito con el público? ¿Por qué hasta el público más difícil me lo sé ganar? ¿Por qué soy inmune a las críticas, las ignoro y atrapo a mi público? ¿Por qué soy alguien experto en darle la vuelta a la situación para tenerla a mi favor? ¿Por qué manejo los ritmos, los silencios y la entonación con precisión? ¿Por qué siempre estoy en plenitud de energía en el escenario? ¿Por qué disfruto ser el centro de atención?
¿Por qué amo ser el centro de atención? ¿Por qué siempre tengo algo muy valioso que aportar en mi comunicación? ¿Por qué tengo toda la preparación para dominar el escenario? ¿Por qué me manejo con autoridad, poder y convicción? ¿Por qué expreso mis ideas con tanta claridad? ¿Por qué es muy agradable ser el centro de atención? ¿Por qué disfruto las miradas de los demás? ¿Por qué me encanta que todos me vean y me escuchen? ¿Por qué mi seguridad y confianza son arrolladoras? ¿Por qué sé cómo ganarme el respeto y el cariño del público? ¿Por qué mi bandera es la honestidad y eso es irresistible para el público? ¿Por qué soy una persona experta en comunicación? ¿Por qué hablo y me conduzco con mucha seguridad y empatía? ¿Por qué desbordo confianza, carisma, seguridad y simpatía? ¿Por qué sé cómo caerle bien a los demás? ¿Por qué sé cómo ganarme el cariño del público y hacer que me amen? ¿Por qué mi poder de convencimiento es asombroso? ¿Por qué tengo tantas cosas que decir y ya quiero compartirlas? ¿Por qué las palabras salen de mi boca con precisión, claridad y naturalidad? ¿Por qué mi comunicación es de lo mejor? ¿Por qué siempre tengo muchas cosas importantes e interesantes que decir? ¿Por qué sé cómo conectarme con el público de manera asombrosa? ¿Por qué disfruto enormemente que todos me escuchen? ¿Por qué modulo la voz y manejo con maestría el mensaje que doy? ¿Por qué amo presentar mis ideas y compartirlas con los demás? ¿Por qué hago que mis palabras tengan un efecto positivo en el público? ¿Por qué mi oratoria es poderosa e inspiradora? ¿Por qué disfruto mucho el escenario y hablo con toda confianza? ¿Por qué sé cómo hacer que el público de verdad me acepte? ¿Por qué soy fuerte y hablo con libertad todas mis palabras? ¿Por qué vivo feliz y puedo hablar donde yo quiera? ¿Por qué cada vez que hablo en público me realizo más como persona? ¿Por qué soy muy feliz cuando hablo en público? ¿Por qué impacto de manera tan positiva a los demás? ¿Por qué mi sola presencia cambia la energía del lugar y eleva la vibración? ¿Por qué mi dicción y mis palabras vibran con todo a mi alrededor y todos me quieren escuchar? ¿Por qué mi oratoria es extraordinaria? ¿Por qué me encanta mirar a mi público y hacer conexión con ellos? ¿Por qué mi lenguaje corporal refleja tanta seguridad, autoridad y confianza? ¿Por qué siento comodidad al expresar mi opinión cuando la gente me mira? ¿Por qué expreso mis ideas libre y fluidamente? ¿Por
qué mi voz mantiene el tono adecuado? ¿Por qué mi mensaje es claro, conciso y lleno de sabiduría?